Escúchame algo. Últimamente yo ando orando, pidiendo mucho discernimiento, mucha sabiduría sobre lo que voy a compartir con ustedes aquí en el canal. Y he estado pensando qué es lo que a mí más me ha alejado de mis objetivos, de mis metas, de mis sueños, que me genera paralisía en cuanto a las acciones que tengo que tomar en el día a día para acercarme más a eso que quiero vivir, a esas cosas que quiero experimentar en la vida, sobre todo en la presencia de Dios. Yo soy una persona muy guiada por lo espiritual. Siempre desde que tengo uso de razón, lo espiritual ha formado parte de mí, porque como les comenté, yo soy una persona que viene de un hogar disfuncional muy violento y esas son situaciones de vida que nos generan muchísimos traumas. Entonces, en una de esas oraciones yo estaba pidiendo sobre, bueno, Dios, dime cuáles son las cosas que más a mí me han paralizado, que más a mí como que me controlan. Cuando voy a hacer las cosas o cuando yo las estoy haciendo, ¿qué es lo que me hace de pronto desistir de eso? Y yo me estaba dando cuenta que realmente lo que más a mí me paraliza siempre viene del ámbito familiar, de una emoción, de un sentimiento que se genera dentro de mí de insuficiencia, de no ser capaz de conseguir las cosas porque no tengo ese apoyo familiar. Vamos a decir que mi trauma más marcante es la reyección. Yo estaba leyendo mucho sobre los traumas y si buscamos la definición de trauma en internet, vamos a encontrar que trauma es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. O también se puede definir como una emoción o impresión negativa fuerte y duradera. ¿Qué quiere decir? Que ningún ser humano está libre de traumas. Creo que esas son emociones que todos experimentamos, aunque sea una vez en la vida. Yo pensaba que era algo que venía como de personas que venían de hogares disfuncionales, pero realmente no, no importa de dónde vengas, cualquier emoción que te genere un impacto duradero y te hace una modificación en tus células, en tu sinapsis cerebral, ya eso genera un trauma para ti. Entonces, con esas definiciones claras, yo voy a hablar sobre el trauma que a mí me ha marcado durante toda la vida y que yo creo que es el más común y es el más fuerte de enfrentar, es el más fuerte de aceptar y de vivenciar para nosotros poder sobrellevar eso y no dejarnos estancar, no dejarnos paralizar por él. Y es el trauma de la reyección. ¿Qué pasa? Yo siempre he luchado por sentirme aceptada, por sentirme amada, por sentirme valorada o por sentirme validada, primeramente por mis padres. Entonces, como eso fue algo que comenzó en la etapa de mi niñez, en una etapa donde yo estaba indefensa, donde yo me sentía vulnerable a las personas de mi ambiente, donde yo sentía que lo que debería ser mi base, lo que debería ser el lugar para yo sentirme protegida, siempre fue un lugar que yo estuve buscando aceptación y validación. Siempre fue un lugar donde yo nunca sentí que perteneciera como tal. Y por la misma situación de que mis padres vivían en constante violencia, en constante pelea, era un ambiente muy caótico. Yo mudaba de lugares constantemente. Cuando ya creía que me estaba adaptando a un lugar, pues luego tenía que irme a otro lugar con un tío, con cualquier otro familiar porque no teníamos una estabilidad, pues. ¿Qué pasa con nosotros cuando generamos realmente ese trauma fuerte en nuestro ser, ¿no? Yo no me sentía aceptada por mis padres y con las personas que decidieron hacerse responsables por mí. Agradezco porque, bueno, obviamente es un agradecimiento que tú le tienes a ese tipo de personas. Pero en ese lugar, en un principio me sentía como parte,
fundamental de ellos, como que ese era mi hogar, ese era mi larcito. Pero ¿qué acontecía? Esas personas tuvieron hijos y allí comenzaron a reyectarme también. Yo comencé a sentir que ya no hacía parte de allí. Cuando ellos iban a hacer actividades, viajaban, me llevaban, obviamente, pero siempre me recalcaban de que eso era algo que ellos estaban haciendo por obligación, porque sus hijos estaban en una edad en la que necesitaban de cuidados y yo estaba ahí para eso, para que sus hijos disfrutaran de esos ambientes. Y era una niña, ¿sabes? Yo era una niña que solo quería disfrutar de mi niñez, disfrutar de la calidez de los lugares a los que iba. Quería sentirme niña, quería sentir la fantasía de la vida, pero no fue algo que se me permitió, no fue algo que logré tener en esa etapa de mi vida. Me tocó madurar mucho antes de mi tiempo. A nosotras, porque no solo a mí, a mis hermanas y a mí, nos tocó hacernos adultas para poder mantenernos vivas en ese ambiente salvaje en el que vivíamos, en ese ambiente que necesitaba de personas hábiles y con una destreza mayor para poder sobrellevar la vida como tal. Ese dolor se enraizó, pero tanto en mí. En todos los ambientes que yo estaba, era difícil asimilar que era merecedora de estar allí, que era suficiente para estar en el lugar en el que estaba. Aceptar de que si la vida y Dios me estaban dando la oportunidad de estar en ese lugar, es porque tengo una función que cumplir allí. Hay una cosa muy interesante en el universo, en la vida, nada acontece por acaso. Todo lo que se da, todas las actividades, todas las personas que vemos conectadas en un ambiente, cada uno tiene una función particular. Nosotros tenemos la manía de sentirnos insuficientes, pero debemos entender, debemos comenzar a aceptar, a asimilar que si estamos en el momento, en ese ambiente como tal, es porque hay algo de nosotras que ese ambiente está disfrutando, que ese ambiente está usando para su crecimiento. Porque si nos damos cuenta, en el ciclo de la vida, hasta la muerte tiene su propia función. Si nadie muere, tenemos una superpoblación. Tenemos un mundo en el que realmente pues ya no podemos habitar, superpoblado, supercontaminado. Entonces en la naturaleza todo se va dando así, de manera cíclicamente perfecta. Esa es una buena forma para nosotros ir desechando ese trauma que nos paraliza, que nos estanca. Otra cosa importante que a mí me ayudó fue leer la palabra de Dios, porque cuando nosotros estamos sintiéndonos que no pertenecemos a los ambientes, necesitamos encontrar nuestra verdad. Necesitamos encontrar esas palabras que nos hacen saber quién nosotros somos en realidad, cómo nos ve quien nos creó, cómo nos ve quien nos mantiene de pie, quien nos mantiene vivos, quien nos mantiene respirando, quien nos creó con tanto amor, con tanto detalle, que cada palabra que dice sobre nosotros nos da un sentido de identidad propio, nos hace ver, nos hace entender que Él pasó por todo eso cuando se hizo carne. Jesucristo pasó por reyección y Él sufrió. Por eso Él nos da a entender que ese es el de los dolores más fuertes para nosotros enfrentar, para nosotros sobrellevar, pero Él lo vivió para darnos a entender que eso no nos definía. Nosotros tendemos a pensar que nuestro pasado nos define, que todas las marcas y las cicatrices que cargamos están allí como etiquetas, que están allí para limitarnos. No, nosotros debemos aceptar que sí,
eso nos sucedió, eso hizo parte de nosotros. Y por más doloroso que sea, pues es una experiencia que nos sucedió para ser quien hoy somos, que nos sucedió para nosotros hacernos fuertes, para forjar nuestro carácter en un mundo que no es fácil. La vida no nos da opción de facilidad para nosotros enfrentarla, para nosotros vivirla. Y la única forma de hacerlo es haciéndonos fuertes, es enseñándonos que con cada dolor que enfrentamos, con cada dolor que superamos, vamos siendo una persona más hábil, una persona más sabia, una persona que va rigiendo o va aprendiendo a tomar mejores decisiones en el camino. Así que por medio de este video yo quiero invitarte que si te sientes reyectada, si ese es el dolor que ha guiado tu vida hasta ahora, te ha paralizado, te ha mantenido con sueños pequeños, te ha mantenido sin fe, sin esperanza de un cambio, de una mejor historia de vida, de una mejor experiencia, de una vida abundante y plena. Dale un basta a eso y comienza a definirte, a cambiar la historia que te cuentas y a tener un diálogo en el que tú eres la protagonista de tu historia, en la que tú te guías por las palabras y por las verdades de quien te ama con una pasión intensa, de quien te ama con el cuidado, de quien hace las cosas más hermosas del mundo y las hace detalladamente, con tanto cuidado, con tanto amor, con una destreza ilimitada. Te dice: yo te amo, yo te cuido, yo te diseñé perfectamente desde que estabas en el vientre de tu madre. Yo te conozco perfectamente. No hay nada ni nadie que te conozca mejor que yo. Entonces cree en mi palabra. Cree en lo que yo digo sobre ti y entrégame ese peso que estás cargando en tu espalda que no te pertenece. Acostumbra a comparar esos dolores y esos traumas con nosotros hacer ejercicio con una mochila en la espalda o con aquellos pesos que se ponen en las piernas, ¿sabes? Para hacer levantamiento para que te crezcan los glúteos. Bueno, ¿qué acontece con eso? Si tú llevas muchísimo peso, va a haber un momento en el que tú o te paras a descansar para facilitar el trayecto con carga o comienzas a soltar peso durante el camino. Porque si continúas así hasta llegar a la meta, lo más seguro es que no vas a llegar o vas a llegar destruido. Así que para nosotros caminar más libres de peso, libres de creencias y valores que ya no nos generan crecimiento, que ya no nos generan valor, lo más lógico y lo más saludable es ir soltando en el camino. Lo hermoso de la vida es que nosotros tenemos esa capacidad. Mira, nuestra memoria, nuestro sistema nervioso es tan inteligente que tenemos la capacidad de reprogramarlo y de ir viendo qué es lo que nos funciona, qué es lo que nos sirve y desechando lo que no, porque conscientemente nosotros tenemos una capacidad tan pequeña de mantener cosas en nuestra mente, de mantener cosas en nuestro campo de visión, que es más fácil mantener en nuestro campo de visión, que es más fácil mantener a vista lo que nos está ayudando a continuar. Y lo que no, ir desechándolo. Eso va a quedar allí en un lugarcito que tal vez en algún momento de impacto muy grande nos genere algún dolor, alguna parálisis, pero que nosotros podamos decir y recordar qué es eso y decir: oh sí, llorar todo lo que tengamos que llorar, gritar todo lo que tengamos que gritar, pero continuar a nuestro propósito, continuar a nuestro objetivo, que es vivir plena, abundante y libremente todos los deseos de nuestro corazón y de nuestra mente, todos nuestros sueños, todos nuestros ideales y todas esas ilusiones bonitas que nos hacen sentir como niños, que nos hacen vivir y experimentar la vida de la forma más bonita posible. Y espero que este video sea un abracito a tu corazón. Si te sientes reyectada, reyectado,
De verdad, eso no es una etiqueta que te tenga que definir toda tu vida. Tú eres mucho, muchísimo más que eso. Nos vemos en una próxima oportunidad, mis amores.